en Lucio y en Fernando encontramos el futuro asesinado y encontramos también las problemáticas en salud mental que siempre hay que atender. La gente está saturada, por eso se implicó tanto, ¿no? En ambas situaciones, en ambos casos, y dice basta y dice nunca más. Sí. Por eso se expresa tanto la gente, ¿no? En las redes, pide cárcel, pide condena, pide perpetua, pero porque tiene que ver con una metáfora que excede no solamente a Lucio y a Fernando Báez Sosa, sino una sociedad que tiene la violencia como telón de fondo permanentemente. Pablo, recién decías algo interesante y me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia psicológica o en la cabeza de las personas cuando uno habla o de justicia o de venganza? Sí, digamos que hay gente que a lo mejor está, digamos, un poco más cansada y a partir de ese cansancio y saturación quizás se arrebata y habla de venganza. Creo que no sirve la venganza, lo que sirve es la justicia, una justicia, como se suele decir, que ejemplifique. ¿Y qué quiere decir que ejemplifique? Que de alguna manera condene a los culpables, pero también le muestre a eventuales asesinos y asesinas qué les pasa, ¿no? No hay más tolerancia y la justicia desde siempre, ¿no? O por lo menos esa justicia que uno pretende que funcione, porque también la justicia que condena es la misma justicia que a veces no, digamos, no supervisa, como fue en el caso de Lucio, qué pasaba en la casa de su progenitor y la pareja. Es decir, esta justicia falla en los dos sentidos, ¿no? Falla porque erra y falla porque digamos, pone un fallo que va a ser una condena X. Pero creo que en este sentido lo que la gente quiere en general, la gente que está, digamos, del pueblo, ¿no? Lo que el pueblo quiere es basta de violencia. Y vuelvo a decir, en el caso de Lucio, como en el caso de Fernando, es mucho más grave, porque estamos hablando de infancias maltratadas y también adolescencias maltratadas. Volver un poquito a las declaraciones de ellos, ¿no? Porque hoy vamos a conocer un fallo histórico en nuestro país después de más de 3 años, y cuando uno los escuchó hablar a ellos, o por lo menos a la gran mayoría, no los escuchó sinceros, ni con remordimiento, ni con culpa. Digo, uno por lo menos esperaba que sus últimas palabras, que terminaron siendo públicas, sean sinceras. ¿Cómo los viste vos? Y yo vi esto mismo, ¿no? Yo iría un poquito más detrás en la historia y pensaría justamente como son machos construidos de esta manera en el patriarcado, con esto de la fuerza física, el machismo que tiene la característica en este sentido bien estricta de la violencia y de por sobre todas las cosas no mostrar debilidad emocional. Total. Durante todo el tiempo, tanto en el ejercicio de la violencia como en el horrendo asesinato, son los típicos machos violentos. Después, a medida que fuimos viendo las instancias del juicio, lo mismo, ¿no? Primero con los barbijos, rígidos, la misma mamá de Fernando decía, no me miran a los ojos, ¿no? Como una cuestión de distancia emocional, y después ya cuando van viendo que la cosa concluye, se empiezan a sacar los barbijos, entiendo que por asesoramiento de digamos, del abogado defensor, y hacia el final, como un recurso, para mí, un recurso lamentable, ya en la última instancia, en el último minuto, hablan, pero no hay realmente una profundidad en lo que dicen y no creo demasiado, porque de hecho, ustedes recuerdan porque dicen, lamentamos que en esa pelea haya muerto un chico de nuestra edad. Decir, haya muerto un chico de nuestra edad, no es lo mismo que decir, lamento que participé donde matamos, digamos, no están implicados, como se suele decir, subjetivamente. Tomaron la cosa como si fueran solo observadores y no participantes del asesinato, ¿no? Así que en ese sentido, no, yo entiendo que a lo mejor, bueno, eran muy adolescentes cuando cometieron digamos, el crimen, son jóvenes. Lamento digamos, lamento por sobre todo por Fernando y su familia, ¿no? Sí, pero adolescente, ¿no? Hay que pensar también que la adolescencia es una etapa todavía de formación de la personalidad. Pablo, está bien, pero sabían lo que hacían, me parece. Claro. Sí, no, yo no dije esto, sí, por supuesto que sabían lo que hacían, como también...
Eso lo bueno, sabía, sí, Pablo, con respeto, ¿no? Eso sabía lo que hacían. También es lo que dice el doctor, es una interpretación de la ley. Hay alguien que te puede decir, mirá, no está la premeditación, no está la alevosía. Y tenemos que entenderlo también, que hay alguien que puede decir, no, para mí no sabía, o sea, no fueron con la intención de matar. No, Fede, de acuerdo. Yo no estoy diciendo que se hayan puesto un día antes de acuerdo. No, yo digo que en el momento que vos le estás pegando a alguien en el piso y en la cabeza, ya sabés, salvo que tengas 5 años y no te des cuenta, pero a partir de los 14, 15, 16, cuando la adolescencia empieza a establecerse, sabés que a tal causa, tal consecuencia. Por eso se discute la ley de inimputabilidad. Si se habla de 16, de 14, pues ya sabemos que a partir de los 14, 16, una persona empieza a ser consciente. ¿Qué implica manejarse en bloque hasta el día de hoy? Digo, pasaron 3 años, tienen intereses contrapuestos, se siguen manejando en bloque, en grupo ellos. Bueno, porque así se construyeron, ¿no? Cuando hablamos de la cofradía, ¿no? del machismo, digamos, trabajan de manera corporativa, así se los conocía en Zárate, así funcionan muchos grupos en el sentido más estricto de la violencia masculina. Ha habido casos de abusos y violaciones en manada. Tiene que ver con la identificación típica de la adolescencia. Te puedes identificar para ir a ayudar a una olla popular o te puedes identificar con otros violentos, y fíjate cómo funciona también el ataque a Fernando. Empieza pegando uno y se van sumando los otros. Esto tiene que ver justamente con esto, con un formato de demostrar qué tan fuerte y macho sos a vos y a los otros. Entonces por eso empieza uno y sigue el otro. Nadie pudo de los amigos frenar, no decir basta muchachos, vamos, no, frenar, no, fueron en cadena de manera violenta. Y lo mismo mostraron en el juicio y lo mismo van a mostrar si comparten celda, que eso no se va a saber en función de la condena. Pero tiene que ver con esto, con el formato de cómo funcionan algunos hombres por sobre todas las cosas, ¿no? Y también algunas mujeres para otras cosas. Quiero decir, a veces es esto, lo grupal puede ser positivo o negativo. En este caso era un grupo para acciones negativas por sobre todas las cosas en el ejercicio de la fuerza física, ¿no? Pablo, como siempre, muy claro, te agradecemos. Un placer, que estén muy bien.